¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevo podcast de Cultura y Debate en estos tiempos de confinamiento por el coronavirus. Desde el debate de hoy.es pues ponemos nuestro granito de arena para pasar estos días de la mejor manera posible. Os ofrecemos recomendaciones. Eran libros la anterior ocasión, también series. Y ahora nos vamos a dedicar al mundo de los cómics. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts en iVoox, en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, que también tenemos una newsletter a la que os podéis suscribir a través de la web, eldebatedehoy.es, y una cuenta de Twitter, podcastEDDH, en el que vamos poniendo las actualizaciones, recordando algunos episodios, tanto de Cultura y Debate como de La Fortaleza Bastiani, nuestro podcast dedicado a la literatura, o El Debate de la Historia con Carlos Gregorio Hernández y los historiadores. Como decía, en esta ocasión vamos a hablar de cómics, de historietas, de viñetas, y lo vamos a hacer con Carlos Peinado, que ya ha colaborado con nosotros en Cultura y Debate en ocasiones más saludables, eso es verdad, profesor y guionista de cómic. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola, buenas, muchas gracias por contar conmigo. Vamos a hablar de cómics, entonces hay que venderle a nuestros oyentes por qué elegir un cómic entre todas las opciones de ocio que tenemos estos días en nuestras casas. Bueno, pues precisamente por eso, porque todas las medidas de ocio que tenemos son muy cargantes para la vista y también es muy ruidoso. Está muy bien, pero con el teletrabajo, luego ver una serie, una película, a veces nos podemos sobrecargar. Entonces está muy bien ese momento de descanso, de estar sentadito en un sofá o en un sillón, abrir nuestro cómic, y al mismo tiempo que tenemos una lectura, es una lectura ligera, y también nos transporta a un sitio nuevo, ¿no? Es decir, es algo muy visual y al fin y al cabo somos una cultura muy visual. Es verdad que tenemos asociado, por lo menos antes, yo creo que ya esa imagen se ha perdido un poco, ¿no? Con el cómic, con las viñetas para niños, con esos cómics que introducían a muchos a la lectura. ¿Cómo podemos elegir, gente más mayor, gente más madura, el tipo de cómic perfecto para él? Porque supongo que no hay el cómic perfecto para cada uno, y a lo mejor a quien le gusta Batman pues no le gusta otro tipo de historias, novelas gráficas. Hay mucha variedad en el mundo del cómic, en los últimos años se ha potenciado. ¿Cómo decidir cuál es el mejor para nosotros? Bueno, en Japón tienen los cómics divididos por edades también y por géneros. Aquí no lo tenemos así. Yo soy más de la opinión de que hay que decidir por tu gusto. Es decir, hay momentos que te apetece más un cómic de capa y espada, otro de crítica social, otro un cómic más clásico. También el cómic es una obra que nos permite rememorarla. A lo mejor leerte un libro de 600 páginas pues te da mucha pereza, pero leerte un cómic aunque tenga más de 1000 páginas es otra forma. En una semana te puedes retomar una colección entera de cómics, es decir, todos los Tintín me los voy a leer, y es una forma de recordarlo. Es verdad que ya hablamos de Tintín en un monográfico de Cultura y Debate en el que participaba Carlos, también Pablo Velasco. Por cierto, hablaremos a lo largo de este programa, por supuesto, de Asterix, porque también pues nos servirá para rendir un homenaje a su creador, a Alberto Uderzo, que fallecía en las últimas fechas. Hablabas de leer todo Tintín. No sé si eso se puede hacer con todos los tipos de cómics, porque claro, hay muchos autores, no sé si hay que elegir autores o los autores también evolucionan con el paso de los años. Recuerdo cuando hablábamos de Tintín, que hombre, que en el caso de Hergé es como una línea muy clara, pero no sé si todos los autores siguen ese estilo. Pues voy a decir una cosa un poco impopular, porque mientras hay autores como Hergé o Uderzo que sí que mantienen una dinámica. Recordemos que, por ejemplo, Tintín Comics hay muy pocos, hay 20 y tantos solamente, y realmente de Asterix hay 34, pero 3 son recopilatorios, y los 4 nuevos, que no son ni de Uderzo ni de Goscinny. Y por eso mantienen una especie como de corpus integral. Sin embargo, yo soy muy propio a trabajar autores, pero en momentos determinados. A mí me encanta, por ejemplo, Frank Miller, y también me encanta Alan Moore, pero hay cosas que no soporto de ellos, porque se nota que abusan de su nombre y hacen cosas de peor calidad desde mi punto de vista. ¿Podrías ir un poco más allá con eso? ¿Qué implica abusar de un nombre? Me refiero, ¿pierde calidad el cómic? ¿Es simplemente algo más visual para un público ya fidelizado? Justo aquí tengo uno de estos ejemplos. Como estamos ahora por Skype te lo puedo enseñar. Hay un cómic llamado Purgatorio, que no está mal, a mí me gusta, pero vemos que pone en grande Alan Moore y abajo Cinema Purgatorio. Y en el fondo las historias son de Alan Moore, son de otros autores,
y son mucho peores a las obras que nos tiene acostumbrado Alan Moore, como V de Vendetta, Watchmen, que son maravillosas, From Hell, que a mí me encantan, y yo me lo compré viendo a Alan Moore en grande, y luego lo lees, y no está mal el cómic, a mí me gusta, pero dices, no es el Alan Moore que a mí me gusta. Vale, te entiendo. Vale, pues vamos a, si te parece, entrar en el terreno de las recomendaciones. Evidentemente, como estamos diciendo, son personales, pero claro, es que todas las recomendaciones son personales y por eso traemos a gente que sabe de esto, porque creemos que sus ideas o sus recomendaciones pueden acertar por lo menos en un porcentaje alto de los casos. Y como tú decías que hay muchas temáticas, si te parece, Carlos, te voy preguntando por algunas que ya hemos ido comentando previamente. No penséis que esto es todo fruto de la improvisación. Así que vamos a empezar por el manga japonés clásico. ¿Qué nos puedes recomendar a quien le guste el manga japonés clásico? Bueno, yo soy un gran amante del manga japonés clásico. Yo creo que el manga, cuando surge en Japón, que es justo en la época después de la Segunda Guerra Mundial, con Tezuka y con otros, entra en una dinámica que a mí me parece maravillosa. Yo he llorado muy pocas veces leyendo una obra, pero una de ellas ha sido con una de Jiro Taniguchi sobre los escritores japoneses del siglo XIX. Pero bueno, hablemos de los dos más grandes desde mi punto de vista, que estos son opiniones y cada uno tiene la suya, que son Tezuka, que le llaman de forma un poco bruta, pues eso, el creador del manga, porque ya había otros anteriores, que crea unas auténticas obras de arte. Tenemos pues una biografía de Buda, otra de Adolf, otra que se llama El árbol que da sombra, que a mí me encantan, y son pequeños tomos recopilatorios que son la misma historia y que a lo mejor en total suman más de 1000 páginas, pero te hacen disfrutar de una forma tremenda. Y luego tenemos a Otomo, con su gran obra Akira, que es una obra realmente maravillosa, que fue la que yo creo que dio el salto. Recuerdo en esos 90 que te hablaban de la película, que la película comparada con el cómic es bastante malucha, no está mal, pero no es lo mismo, y fue como la introducción del manga en España, me acuerdo. ¿Qué tiene el manga? Porque es verdad que los seguidores del manga, digamos que son fieles de los de verdad, de los de fanatismo por el manga. ¿Qué tiene el manga que atrae a tanta gente de una manera tan fuerte? La narrativa japonesa es brutal. Es decir, los japoneses tienen muy claro que el cómic tiene que ser un preludio de la vida. A mí me gusta mucho relacionarlo con gente como Stevenson o Emilio Salgari, que hacían obras que le encantaban a los niños, pero también a nosotros los adultos nos gustan. ¿Por qué? Porque son un poco crudas, es decir, no tienen miedo de plantear temas como la muerte, las traiciones, e incluso los personajes malvados. Yo estoy pensando en el samurái malo del árbol que da sombra, que es un tío realmente malo, pero hace todo para conseguir dinero para su hermana que está enferma. Y dices, ¿en serio? ¿Me estás poniendo al típico tío malo de opereta que en el fondo tiene buen corazón? En algunos momentos, porque luego a su hermana también la trata mal, pero esa forma de tratar, de decir, ¿te gusta este personaje? Pues me lo cargo. Que es una cosa ahora muy propia de la narrativa, pues eso no lo crean, vamos, lo recuperan los japoneses a mediados del siglo XIX y se lo ponen a los niños. Quizá lo estamos dando ya por entendido y por nuestras palabras yo creo que queda claro, pero sí que hay que apartar la idea de que el cómic es algo para niños. Quizá no lo hemos dicho al principio, pero es la idea de la que hay que partir, que el cómic ya no es un producto solo para niños o pensado solo para niños. No, de hecho el manga precisamente es bastante duro. Yo, bueno, he recomendado Adolf, que tiene un dibujo tipo para niños, pero por ejemplo también trata mucho el tema sexual. No mucho, no lo trata de una forma muy erotizante, pero lo trata. El manga trata muchos temas que no son nunca para niños. La muerte, de hecho, algunas pequeñas muertes. Estoy pensando, por ejemplo, el protagonista de Buda, que murió en el primer tomo, que es el amigo de Buda, que dice, vaya, qué curioso, ¿no? Que muera un personaje tan cercano en el primer tomo. Y sin embargo, hay otros temas que son tratados por otros autores. Estoy pensando, por ejemplo, en Lobo Solitario y su cachorro, que trata mucho el tema de eso, del erotismo, de la muerte, del suicidio, de una forma brutal, y no es para niños en absoluto. Uh-huh. Bien, vamos a pasar de Asia, nos vamos a ir a Europa y vamos a hablar de los clásicos europeos. Aquí entrarían Tintín, Asterix y aunque hemos dedicado un espacio después solo para cómic español, aquí entrarían los personajes de Francisco Ibáñez, en mi opinión, Carlos. Pero bueno, vamos a empezar por los clásicos europeos, al margen de España, Tintín, Asterix. Yo creo que estamos ante, para nosotros, los cómics eternos. Exactamente, son cómics que van a perdurar muchos años.
Es decir, estamos hablando, creo que el primer cómic de Asterix surge en el 59 o en el 69, no recuerdo cuál de las dos fechas, pero son obras de los años 50, de los años 40, que van a durar para siempre. A ver, bueno, Hergé es un poco anterior, pero la idea es que son personajes que al ser tan sencillos y al hablar de temas tan generales, porque al fin y al cabo hablan de la amistad, del compañerismo, de la lucha del bien y del mal, de la libertad, y son cosas que cualquier persona, ya sea ahora, ya sea dentro de 150 años, se va a sentir identificado, quitando el hecho de que también Tintín, al ser ese personaje andrógino, que no sabemos si tiene 14 o 20 años y demás, pues cualquiera realmente se puede sentir identificado con ese héroe del tupé. Es verdad que en este momento habría que recomendar al que quiera saber más o escuchar más acerca de Tintín, ese podcast que también tenéis en Cultura y Debate dedicado plenamente a Tintín. Yo creo que es un podcast de 1 hora más o menos en el que hablamos largo y tendido de Tintín. Nos centramos un poquito ahora en Asterix, que no sé si es de tus predilectos, es de tus favoritos, si has leído mucho Asterix y qué te parece en general Asterix ahora que ha fallecido Uderzo, que es como la segunda parte, porque la primera ya falleció hace bastantes años, que fue Goscinny, René Goscinny. Yo soy un gran amante de Asterix, aunque he de reconocer que no me he leído todos los Asterix, creo que me faltan un par de ellos. Yo tengo casi toda la colección, porque cada vez que voy a un Heroes Comic Con o a un Salón del Cómic de Barcelona me compro uno, y recuerdo que los leía de muy pequeñito en la tienda de cómics de mi tío, que lo disfrutaba enormemente. Así que creo que todos sí que me los habré leído, alguno. Los últimos, por ejemplo, los últimos 4 no los he leído. Tengo ganas de leerlos, pero bueno, hay una agenda de lectura muy apretada. Aunque bueno, para un Asterix siempre hay tiempo. De hecho, me estaba leyendo uno, porque yo soy profesor de secundaria, doy sociales, y les mando lecturas recomendadas que son voluntarias, y siempre mando algún Asterix o alguna cosa que es bastante divertido y les gusta mucho. Porque se puede aprender algo con Asterix a nivel profesor de sociales. Bueno, como historiador diré que no. Como profesor diré Claro. que al menos coger el amor por el tema. Es decir, yo siempre, una de las preguntas que pongo, que además es la primera pregunta, y si está mal hecha, no, dejo de corregir el examen, ninguno se equivoca, es: ¿fue Cayo Julio César un emperador romano? Y la respuesta es no. ¿Vale? Sin embargo, todos los que hayan leído Asterix creen que sí. A ver, que fue emperador fue su sobrino nieto, que también se llamaba Julio César, pero no era Cayo Julio César, no era el personaje de Asterix. También es cierto que los nombres, quitando Vercingetorix, el resto son todos mentira. Asterix es asterisco, y Obelix obelisco, y el perro se llama Iria Fija, tócate las narices, es muy gracioso, ¿no? Es decir, sin embargo te transmite el amor por los galos, y mucha gente tiene la mentalidad de que es un galo gracias al cómic. Entonces, como historiador, no lo usen Asterix como texto histórico. Como profesor, usen Asterix para aprender el francés, usen Asterix para amar esa época y quedarse con la idea de cómo eran los romanos aproximadamente, porque tampoco son muy fieles en cuanto al vestuario. A mí me dejaron incluso para aprender latín en el colegio, un cómic de Asterix en latín, que incluso hay traducciones al latín. Carlos, ya que estamos con Asterix, Obelix, Ideafix, ¿con quién te quedas de la aldea gala? A mí el que siempre me ha gustado ha sido el bardo, no sé por qué, porque me parece que es una de las personas con más carácter, y me explico. Siempre le zurran, siempre le amordazan, y el tío sigue siendo fiel a sus amigos. Es decir, si hay alguien que sea más pro aldea gala, es él, porque el resto son todos más o menos bien tratados, aunque se peleen todos, pero él es totalmente denostado. O sea, le encierran, le amordazan, no le dejan participar en las tal, y sigue siendo amigo de ellos. O sea, es el ejemplo de sacrificio brutal. Total. Oye, además con Asterix, igual que hablábamos con Tintín, su éxito derivó en un montón de versiones, animación, dibujos de animación, luego películas en la vida real, bueno, hay videojuegos. No sé qué te parecen esas adaptaciones. Yo he visto, creo que alguna de las películas con Gerard Depardieu haciendo de Obelix. No sé qué te parecen, si consiguen transmitir la esencia de lo que es Asterix. Las películas de dibujos a mí sí que me gustaban. También es cierto que cuando las veía era un niño, entonces queda esa carga sentimentaloide de qué bonito que me veía. Me acordaré toda la vida de las 12 pruebas
que la película es casi mejor que el cómic, pero creo recordar que el cómic es escrito, no está narrado. Es decir, quiero recordarlo, hace mucho que no lo leo, pero sí que me compré las 12 pruebas y venía narrada la película, no venía el texto. Es una de las cosas que tengo que revisar. Pero las versiones con humanos lo he visto y pierde un poco la gracia. Por ejemplo, eso de que los perros no hablen, Claro. parece una tontería, pero a mí me gusta que hablen, porque es parte. Pasa lo mismo con Milú de Tintín. Tintín, su perro habla, y habla para él mismo, es cierto, no lo entienden, pero habla. Y piensa, es un personaje más. Y ahí lo quitan para intentar ser realista hablando en un mundo imaginario, lo cual es ridículo. Es verdad, es verdad. Pero es verdad que la serie de dibujos, al igual que pasaba con Tintín, que también, y yo creo que es prácticamente fiel a los cómics, es verdad que sí que ayuda muy bien a acercarse a ese mundo, ¿no? Quizá para un niño todavía más pequeño, por lo menos ya descubre a los personajes y luego puede acceder a las historietas de Asterix. Vale, pues si te parece seguimos avanzando. Hemos hablado de los clásicos europeos e insisto, si alguien tiene interés en saber más de Tintín, pues tenemos por ahí un podcast muy interesante. Vamos a pasar a la actualidad. No sé qué es lo más destacado o lo que tú destacarías ahora mismo dentro del cómic en Europa actualmente. Vaya, menuda pregunta me haces. La verdad es que es bastante complicado porque ahora mismo Europa está en un momento de hipercreatividad desde mi punto de vista. A mí me gustan mucho ahora las ediciones francesas que hacen. También es cierto que conozco a los autores. Por ejemplo, Jaime Calderón está haciendo obras, por ejemplo, La Loba de Francia y muchas obras históricas para Francia muy interesantes. ¿Para Francia o para Bélgica? No estoy muy seguro. Creo que es para Dargaud, que es francesa la editorial, pero bueno. También, por ejemplo, Raúl, que tiene un cómic llamado Isabelae sobre samuráis, pero hecho en Europa, lo cual es muy curioso. La verdad es que el cómic europeo es para adentrarte en él, es decir, para que te llame por los ojos, para coger, empezar a leerlo, leerte 4 o 5 páginas y si te enamora, comprártelo. Y una de las cosas que le digo siempre a los editores es sube las 3 primeras páginas, o las 4, porque es lo que te va a llamar. El cómic europeo es muy grande, entre comillas, son volúmenes de 70, 80 páginas mínimo, y cuesta unos 20 euros como mínimo una obra. Entonces, comprarla a ciegas es dura, pero yo he comprado a ciegas muchas cosas y no me arrepiento todavía. Espero no arrepentirme. Vale, pues como son recomendaciones vamos a apuntar La Loba de Francia de Jaime Calderón. Venga, cruzamos el charco, nos vamos, no sé si hablar de la meca del cómic, aunque sí la meca de los superhéroes, supongo. Nos vamos a Estados Unidos y vamos a hablar, por supuesto, de ese duelo, que no sé si es entre enemigos, porque creo que entre ambos pues la creatividad es máxima, que es Marvel y DC. ¿Nos quedamos con alguno de los dos? Para empezar así por lo más difícil, ¿eres de Marvel o de DC? Y aquí probablemente algunos de los oyentes dejen de escuchar el podcast porque serán del otro. Bueno, recuerdo un autor español que se llama Cerspiñol, que tenía Fan Hunter, en el cual se enfrentaban la gente de Marvel y la gente de DC como si fuesen ejércitos de personas que se pegaban hasta físicamente. Que eran los Marvel de zombies y los de DC maníacos o algo por el estilo, lo recuerdo. Pero bueno, a ver, yo personalmente, y con esto me van a matar, me gustan algunos personajes de Marvel sobre los de DC y otros de DC sobre los de Marvel. Por ejemplo, soy un fanático de Batman y de Lobezno. Y sin embargo hay personajes que no me llaman la atención, como son Superman, que no me gusta, y por ejemplo Cíclope, que me parece el superhéroe más tostón del mundo. Bueno, pensé que no te ibas a mojar al principio cuando has dicho me gustan algunos de Marvel y otros de DC, pero sí te has mojado y mucho. ¿No te gusta Superman? ¿Por qué no te gusta Superman? Creo que es una pregunta que hay que hacerle a alguien que sabe de cómics. No me gusta Superman porque precisamente es justo lo contrario de lo que dice en la película de Kill Bill. Es decir, él lo que hace es se viste, su identidad secreta es el humano. Él es un superhéroe. Y además es un superhéroe que tiene poderes que realmente lo que le hace bueno es su parte humana. Es decir, sus poderes son totalmente circunstanciales. Es una persona que es sacrificada. Con ese poder cualquiera nos haríamos emperadores de la galaxia y demás. Sobre todo teniendo en cuenta esta escalada de poder de que puede viajar a otro país, a otro planeta y volver en una milésima de segundo o lo que sea. Y no me gusta porque los cómics que he leído, hay algunas excepciones, por ejemplo Superman Rojo de Millar está muy bien, pero es que es un superhéroe que tiene una sola debilidad
y todo el mundo la encuentra. Y luego, realmente, quien se salva no es el superhéroe como tal puede con todos. El que la salva, cuando tiene que salvarse de la kriptonita, es lo ingenioso del ser humano, lo cual es muy llamativo. Uh-huh. Bueno, nunca había visto así a Superman. Es verdad que este tipo de cómics, las historias de superhéroes, suelen ir por grapas. O así me lo cuentan amigos míos que son muy aficionados a los superhéroes. No sé si en estos momentos en los que no podemos salir de casa, no podemos hacer compras así de un modo, pues ahora libremente, como si no pasara nada, lo de ir grapa a grapa, que habría que explicar que son esos pequeños cómics de muy poquitas páginas, a muy bajo coste, es el mejor momento para aficionarse a las grapas. Quizá mejor tomos sueltos, que les hay muy buenos. Sí, bueno, a ver, la grapa funciona en Estados Unidos mejor que aquí. ¿Por qué? A ver, cuanto más publicas de un cómic, te sale más barata la impresión. Entonces ellos lo que sacan es un cómic semanal. Nosotros aquí, como saques un cómic semanal, aunque sea el mejor del mundo, no te lo va a comprar nadie. Entonces lo que hace la gente es espera que salgan unos cuantos números y hacen recopilatorios. Entonces, de hecho, hay muchas cosas que no nos han llegado a Grapa. A Grapa, por ejemplo, nos ha llegado Civil War, que a mí me gustó mucho, y de hecho seguí como 3 o 4 colecciones al mismo tiempo. Me sentí casi un Marvel zombie en ese momento. Pero llega un momento en el cual es hasta cansado, porque como no salen el mismo día, a lo mejor tienes que ir el 2, el 15 y el 22 a comprar una grapa diferente para tener la misma historia. Y dices, bueno, y luego resulta que sacan un tomo recopilatorio que sale más barato realmente al consumidor y te viene todo ordenadito. Uh-huh. Y de esos tomos, ¿con cuál te quedarías o cuál los recomiendas mejor en estos días? A mí me gusta mucho Civil War, ¿no? Civil War trata muy brevemente de si los superhéroes tienen que estar registrados como la policía o no. Y entonces, claro, se forman 2 bandos y se dan de golpes. Luego de eso de Marvel y de DC me gusta también bastante uno que se llama Infinity, que trata de que Superman es malo. Superman intenta dar un golpe de estado y entonces los otros superhéroes tienen que intentar evitarlo. Pero bueno, el Uh-huh. problema es que no solamente es una línea temporal, hay como 50, entonces es difícil de seguir. Uh-huh. Pero Batman casi cualquier cosa. Por ejemplo, de Frank Miller, los 3 tomos que tiene de Batman es una revolución. Uh-huh. Yo estaba pensando ahora uno que tengo por casa de La broma asesina, que ahora que el Joker ha vuelto a ser como el gran personaje de DC, después de la película con Joaquin Phoenix, La broma asesina quizá sería como el libro, o el cómic en este caso, que hay que leer para conocer un poco al Joker. Sí, la broma asesina me gusta mucho, desde Alan Moore. Aquí lo vendieron mal, porque en lugar de venderlo como los amantes de Batman y de Joker y ver la versión de Joker, lo vendieron como Alan Moore presenta la broma asesina. Y claro, mucha gente está acostumbrada a que los malos ganen con Alan Moore. Entonces, era muy llamativo porque yo creo que la primera vez que Alan Moore no pone un personaje que triunfe aunque sea un antihéroe, ¿no? Seguro que hay más casos, pero todos los personajes son muy profundos, le aporta mucha profundidad al Joker, lo cual está muy bien, y pone a Batman un poco como de malo, pero tampoco profundiza en esa maldad de Batman, no maldad, sino frenar al protagonista. Pero es muy llamativa, a mí me encanta esa obra. Uh-huh. Y más allá de superhéroes, no sé si tenemos alguna recomendación de clásicos estadounidenses. Pues la verdad es que sí. A mí hay un autor que me encanta, que además pasó el año pasado un año bastante malo, que es muy amigo de Sergio Aragonés, uno de nuestros pioneros allí en españoles trabajando en Estados Unidos, que es Stan Sakai y su personaje Usagi Yojimbo, que lo conoceremos porque salió una temporada en las Tortugas Ninja. A ver, Usagi Yojimbo es, como así decirlo, explicar la cultura japonesa a la sociedad occidental. Y está muy bien, la verdad. Aunque sea un cómic supuestamente para niños, aunque hay mucho catanazo y estas cosas ahí tipo Shrek, ¿no? De cosas que vienen por detrás que nadie se da cuenta hasta que dices, vaya, soy adulto y lo entiendo. Y bueno, y tiene un montón de números, pero muy interesantes. Sobre todo porque cada número te lo puedes comprar y aunque no sigas la trama, son historias autoconclusivas, que se agradecen en Estados Unidos. Uh-huh. Y por otro lado, te pregunto por Sandman, de Neil Gaiman. Ah, bueno, Sandman, a mí me encanta Sandman.
hay un pequeño problema, porque la editorial que lo publicó sí que es estadounidense, pero el autor es británico, aunque muchos de sus dibujantes son estadounidenses. A ver, Sandman de Neil Gaiman a mí Neil Gaiman me encanta, ¿vale? O sea, casi todo lo que ha hecho me gusta pues la serie que hizo esta de superhéroes de Marvel en 1603 y demás, pero Sandman es una revolución. También es cierto que yo lo relaciono con cuando volví a leer cómics en el 99, cuando volví a la universidad y me dejaron los tomos de Sandman y me los tuve que comprar. Ese cómic, que aunque te lo hayan dejado, dices, tiene que ser mío. Y es maravilloso, simplemente. Pues nada, ya sabes que el libro prestado muchas veces es libro perdido. Vamos a ir a Estados Unidos, pero a la vanguardia, es decir, hemos hablado de los clásicos, vamos a la actualidad. No sé con qué nos quedamos entre los nuevos autores de cómic en Estados Unidos. Bueno, a ver, vanguardia, seguro que hay vanguardias mucho más avanzadas. Yo estoy hablando de los últimos años, es decir, todas estas cosas que a lo mejor suponen algo nuevo, pues porque no lo saca ni Marvel ni DC, y sin embargo consiguen adentrarse profundamente no solamente en el mundo del cómic, sino que da ese salto. El claro ejemplo es The Walking Dead, que es una obra fantástica en cómic, y como dio el salto a la pequeña pantalla con la serie, que no tiene mucho que ver con el cómic realmente, porque al principio sí, pero luego empieza a cambiar, hay personajes que mueren y demás, pero la obra es magnífica, es una obra publicada en blanco y negro, muy íntima, que te habla de los personajes que lo que menos saben son zombies, precisamente, aunque trate de temas de zombies, ¿no? Luego también tenemos pues algunas otras obras, pues por ejemplo Fábulas. Fábulas es una historia muy curiosa que lo que hacen es cogen las fábulas de toda la vida y la ponen viviendo en Estados Unidos, con sus problemas, con sus curiosidades. Y luego el último cómic que me he leído, que me lo terminé ayer, que es de Seth. A ver, Seth lleva publicando desde 1990, ¿no? Pero bueno, pero es la típica obra íntima de crítica social, trata de la obsesión que tenemos muchos por autores de cómic, ¿vale? Se llama La vida es buena si no te rindes. Y es una obra íntima, es decir, es una obra como leerse el diario de Seth, literalmente, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me parecen rompedoras en un cómic. Nadie se esperaría comprarse un cómic de unas 200 y pico páginas y no ver otra cosa que a un hombre hablando de su pasión por encontrar a un caricaturista de 1951 que le ha perdido la pista. Y es su vida, es él. O sea que son esas nuevas cosas que se hacen en el mundo de los cómics que nos recuerdan, como ya llevamos diciendo unas cuantas veces en este podcast, que el cómic ya es mucho más que algo pensado como historietas para niños. Carlos, vamos a terminar este recorrido, estas recomendaciones en España. Y vamos a empezar, como decía hace también un ratito, con los clásicos, con Bruguera y los clásicos. Seguro que en cada casa, o casi en todas las casas españolas, hay alguna historieta clásica que se puede recuperar en estos días. Bueno, yo creo que Escobar e Ibáñez son los que nos han acompañado en la infancia. O sea, yo creo que le puedes preguntar a cualquier persona de entre 30 y 50 años quién es Zipizape y si no lo sabe, ha tenido una infancia un poco perra, ¿no? Yo creo, por supuesto, o Mortadelo y Filemón, es que es algo tremendo. Y lo más llamativo, porque bueno, Escobar ya, creo que ya no está con nosotros, quiero recordar, ¿no? Hace ya bastante tiempo. Pero Ibáñez, que sigue con nosotros, sigue publicando varias obras al año, porque es uno de los autores más prolíficos que tenemos en nuestro país. Y sus personajes han pasado de ser casi policías de la posguerra a ser literalmente personas que se codean con Donald Trump, lo cual es muy llamativo. Es decir, en 1957, que es cuando empieza a publicarse Mortadelo y Filemón, creo recordarlo, en el 58, porque empezaron a trabajar en el 57 Ibáñez, hasta ahora, es que Dios mío, estamos hablando de más de 60 años, que es una barbaridad. Quizá es esos personajes donde se ve más la evolución, ¿no? También del cómico o de lo que es la historieta en los últimos años. Lo que tú dices, ¿no? Al principio las primeras historias de Mortadelo y Filemón son apenas pequeñas aventurillas de detectives a la historia que se crea hoy en día, en el que también se incluye pues su poquito de crítica, sus indirectas. Son personajes que han sabido crecer, pero que a la vez no pierden esa identidad, y es que pueden ser leídos por niños los primeros como los de ahora.
Exactamente. Y lo más llamativo es que son tan importantes esos autores que hay otros autores igualmente importantes, como por ejemplo Jan, el de Super López, o Carlos Jiménez, el de Paracuellos, que son auténticos genios, con miles de obras publicadas, con miles de páginas, más que obras, miles de páginas publicadas, de una calidad extraordinaria, no solamente humana, porque yo tengo la suerte de conocerlos a los dos y demás, pero que le preguntas a la gente y no lo conoce el 100% de las personas. Y es gente que a lo mejor ha publicado 800 cómics a lo largo de su historia y llevan 60 años también publicando como ellos, lo cual es muy llamativo. Uh-huh. De todos estos clásicos, aunque yo creo que ya estamos señalándolo, ¿con cuál te quedarías? Mortadelo y Filemón, gana todo. Pues no, la verdad es que mi favorito es Super López, curiosamente. Uh-huh. También se ve mucha evolución, porque entre los primeros Super López, que es una parodia totalmente de Superman, al nuevo Super López, que es casi un activista social, se ve un cambio. Y sobre todo porque, no sé si lo sabes, pero Jan es sordo de los 6 años. Y es una persona, yo le conozco en persona, estuve hace mucho tiempo, lo conocí en Barcelona, y es un tipo que como no podía comunicarse, pues se comunicaba a través del cómic. Entonces eso también me ha hecho ganarle más cariño al personaje. Sin embargo, obviamente Mortadelo y Filemón, yo tengo un amigo que me los pasa porque tiene toda la colección, que ocupa bastante espacio físicamente, he de reconocerlo, y siempre que se lee el último me lo pasa a mí, así que tengo esa enorme suerte. Y donde también hay una gran creatividad es en el cómic español. No sé si entre todo lo que hay nos podrías dejar algo concreto, y después vamos a hablar de un tema muy especial para cerrar el podcast. De lo nuevo, de los nuevos autores de cómic en España, que son muchos y muy buenos, ¿te quedas con alguien o te quedas con algo concreto, algún tomo, alguna novela gráfica? Bueno, a mí me gusta mucho tanto Paco Roca como David Rubín y muchos otros que me dejo en el tintero, pero si tuviese que decidir ahí por alguno, pues posiblemente Paco Roca, porque aunque tenga algunas obras que creo que están... Paco Roca es un genio, pero están sobrevaloradas, es decir, la gente se ha convertido un poco como en Persepolis, la gente se lo compra y no se lo lee, y eso es algo que a mí me cabrea. Te encuentras a gente que te recomienda, oye, ¿te has leído Los Surcos del Azar? ¿Lo tienes? Y yo, sí. Y trata de esto, ¿verdad? Y tú, no. Te dicen, trata de la guerra civil. Y yo, no, esto son las primeras páginas, luego trata de la Segunda Guerra Mundial. No, porque lo he leído en una... Digo, tú eres como la gente que habla del Quijote sin haberse leído, es lo mismo. Y a mí eso personalmente me cabrea mucho. A Paco Roca hay que leerlo, hay que disfrutarlo y hay que entenderlo, ¿vale? Que es un grandísimo autor español, aunque hay muchísimos más. Fíjate que a mí de Paco Roca el que me gusta es el de Arrugas, que además en estos tiempos en los que pues nuestros mayores también hay que cuidarles más, me parece un cómic maravilloso para tratar un tema tan duro como es el Alzheimer. Fue un cómic que me impactó y que me gustó, ¿no? Y que también además, como ya publicó hace unos años, recuerdo que también fue un poco el paso de ese cómic de infancia a un cómic de más madurez, ¿no? A nivel personal. Me gustó mucho ese cómic de Paco Roca. Arrugas para mí es un referente, y sobre todo es un referente de cómo funciona la industria en España. Paco Roca, que es un genio, tuvo que publicarlo primero en Francia para que se lo publicasen aquí en España, que es lo que muchas veces te dicen las editoriales. Yo tengo una pequeña editorial y a mí me han dicho en editoriales, me gusta mucho, públicalo en Francia y yo te lo publico. Digo, pero si lo publico en Francia, ¿para qué quiero que me lo publiques, no? En lugar de servir las pequeñas editoriales aquí en España de trampolín para afuera, intentan hacerlo al revés. ¿Ha sido un éxito fuera? Pues lo traigo como el éxito. Hasta el punto de que tuvo que cambiar las viñetas porque lo que se ve cuando hablan de cuando están en el colegio en Arrugas sale un mapa de Francia originalmente. Claro, tiene que cambiarlo y poner un mapa de España porque supuestamente está hecho en España, claro. Lo que es muy llamativo. Y bueno, pues para terminar vamos a hablar de un proyecto en el que participa la Universidad CEU San Pablo, en el que participa un tal Carlos Peinado, que no sé si a alguno le sonará, y es un cómic titulado Corazón de Godo, y en el que participas como guionista, Carlos. O sea que cuéntanos un poco qué es Corazón de Godo.
Exactamente, bueno, a ver, esto es lo típico. He venido a hablar de mi libro, pues no, ya hemos aprovechado para meter aquí este tema. Pues, a ver, hace un par de años, creo que 3 exactamente, tuvimos una reunión en la cual nos juntamos muchas personas relacionadas con el CEO de alguna forma. Cada uno llevamos obras y muchos llevamos cómics, curiosamente. Estuvimos viendo qué se podía hacer y demás. Justamente habíamos empezado nosotros aquí en Talavera, un grupo de propagandistas y demás, a hacer una editorial que se llama Elemite Comics, que bueno, la verdad es que el germen lleva desde 2006 que hicimos el sello, o lo que pasa es que nunca llegamos a publicar nada. Y bueno, el caso es que hablando con quien entonces era el director del CEU del Instituto CEU de Estudios Históricos, que ahora es el presidente de la CDP, pues bueno, nos propuso hacer alguna cosa, tal, nos dio un documental y en base a ese documental hicimos una historia, pero que no es una historia de documental. Es decir, teníamos muy claro que queríamos hacer un cómic. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje diferente. Hay cómics muy buenos que no son cómics, son libros de historia. Que tienen a lo mejor, pues, voy a poner un número así al azar, 50.000 palabras. Mientras que un cómic normal de 100 páginas llegará a los 2.000, 3.000, no tiene más, o 4.000 como mucho. Porque para eso están los libros de historia. Es decir, con Corazón de Godo lo que intentamos es que la gente le guste el mundo de los godos, sepa más o menos cómo vestían, aquí sí que intentamos ser fieles, no como un cerdo, y que al mismo tiempo pues sepan algo de la historia, pero que si quieren saber exactamente qué pasó en Guadalete, qué pasó con el entierro de los tesoros de Guarrazar y demás, pues que vayan a un libro. Les damos pequeñas pinceladas para que les guste la época, les guste la parte de historia y sepan un poquito más. Supongo que la historia, pues si a alguien le interesa, el documental en el que surge este cómic sería La pérdida de Hispania. Exactamente, es justo ese documental. Que pueden, está en el Instituto de Estudios Históricos, si lo buscan en internet, ahí está ese documental que es, digamos, base, ¿no? No es el documental pasado a un cómic. Ahora que hablabas de cómics históricos, miraba aquí también rápidamente en la estantería que tengo muy a mano, los que publica el Fisgón Histórico en Despertaferro. Tengo aquí a Alonso de Contreras, soldado de los tercios, que recuerdo que lo entrevisté hace unos meses y le preguntaba por eso, por cómo se consigue aunar en un cómic, y también te lo pregunto a ti, la fidelidad histórica a que sea atractivo para el lector y no se convierta simplemente en un manual de historia con dibujitos. Pues es complicado porque al fin y al cabo te tienes que ceñir en una etapa histórica y tienes que meter algo que podría haber pasado pero que sea ficción. Eso es muy importante, trabajar la ficción. Por ejemplo, en Corazón de Godo trabajamos con una espada totalmente ficticia, es decir, no hay ningún tipo de dato ni de documento ni está basado en una leyenda, no, totalmente ficticio. Una supuesta espada que llevó a Alarico cuando cruzó los Alpes y demás, y que supuestamente con esa espada los ejércitos visigodos son invencibles. Entonces, bueno, como ha cometido un delito el rey Rodrigo, pues cree que el Dios le ha maldecido y que es posible que pierda la batalla y que muera. Le deja la espada a 2 de sus soldados con una misión. Si él cae en la batalla, tienen que buscar un noble que vuelva a unar el reino visigodo. Y se pasan 11 años buscando. Pero no se hace pesado, ¿eh? No son 11 años dándole vueltas. No son 365 días por 11 páginas. Carlos, ¿cuándo o dónde podemos encontrar ese cómic? ¿Cuándo podremos encontrarlo? Bueno, ¿dónde ha conseguido traspasar la frontera? Porque ha sido impreso en Alemania y ya está en el Centro CEU de Estudios Históricos. Dentro de poco se podrá comprar en Amazon, por ejemplo, online o si se ponen en contacto con el Centro de Estudios Históricos, pues ya ellos son los que están encargados de la distribución del cómic en español. Pues nada, en cuanto lo tengamos seguramente que hablaremos en el debate de hoy.es. Y esa va a ser nuestra última recomendación, yo creo. Corazón de Godo en cuanto se publique y en cuanto pasen estos malos días, pues nada, todos a saber qué pasa con esa espada de Alarico. Carlos, ¿algún último título? ¿Algún último cómic que nos quieras decir? ¿Que nos quieras comentar? 2 cosas que me encantaron. Primero, también hay uno mío, pero no es el mío, es el resto, que es la editorial Cascaborra con Historia de España en viñetas. Hay un montón. Yo los conocí primero como lector y luego saqué un cómic con ellos hace bastante poco. Pero además también hay uno que a mí me tocó mucho el corazón hace mucho tiempo, que es de una chica iraní, que es el súper conocido Persepolis, que es el típico cómic
de cine en el cual habla de cómo fue su experiencia. Y es muy íntimo y a mí me gusta mucho. Muy bien, Carlos, pues con esas dos últimas recomendaciones sí que lo dejamos. Muchísimas gracias por haber estado en este podcast de Cultura y Debate, este podcast de circunstancias. Y nada, esperamos que sigas bien y que a la vuelta de todo esto podamos ir hablando de cómics y de muchas más cosas. Por supuesto. Adiós. Y a vosotros, pues nada, como siempre os digo, seguid cuidando, seguid en casa, seguid sanos y cuidando a vosotros y a los vuestros. Y os podéis suscribir a estos podcasts del debate de .es, con los que esperamos haceros algo de compañía en iVoox. También estamos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Tenemos esa newsletter en el debate de .es y la cuenta de Twitter, podcast EDDH, en la que vamos anunciando novedades. Seguiremos grabando estos podcasts caseros, si me permitís la expresión, para seguir acompañándonos en estos días de confinamiento y seguir proponiendo opciones para el ocio. Creo que lo próximo será hablar de Disney Plus y sobre todo, y tengo muchas ganas, de El Mandaloriano. Hasta la próxima, muchas gracias.